La llegada de Catalina. Los bebés dejaron de llorar hace 3 días, y eso era mucho peor que cualquier llanto. Catalina Montes apretó su pequeña maleta contra el pecho, mientras el taxi se alejaba por el camino de grava. Frente a ella se alzaba la mansión más imponente que había visto en sus 24 años de vida. 3 pisos de cantera rosa, ventanales que reflejaban el sol del atardecer de la Ciudad de México, y una fuente de mármol en el centro del jardín, donde el agua caía en cascadas cristalinas. Nada que ver con su humilde casa en Guanajuato. Respiró hondo, alisó su falda azul marino y tocó el timbre. El sonido resonó como campanas de iglesia. Segundos después, una mujer de unos 60 años, de cabello gris perfectamente recogido y uniforme impecable, abrió la puerta. —¿Tú eres Catalina Montes? —preguntó con voz firme pero no antipática. —Sí, señora. Vengo por el puesto de niñera. La mujer la estudió de arriba abajo. Catalina sabía lo que veía. Una muchacha delgada, de piel morena clara, ojos color miel y cabello negro largo hasta la cintura. Rostro bonito pero tímido, manos temblorosas. —Soy Hortensia, el ama de llaves. Pasa, el señor Santibáñez te está esperando. El interior de la mansión era aún más intimidante. Pisos de mármol blanco, una escalera de caracol con barandal de hierro forjado, cuadros que parecían valer más que todo lo que Catalina había poseído en su vida. Sus zapatos baratos resonaban en el silencio sepulcral de aquella casa enorme. Hortensia la guió hasta un estudio en el primer piso. Tocó la puerta de caoba con suavidad. —Adelante —respondió una voz masculina, profunda y cansada. Rodrigo Santibáñez estaba de pie junto a una ventana, dándoles la espalda. Cuando se giró, Catalina tuvo que hacer un esfuerzo por no retroceder, no por miedo, sino por la intensidad de aquel hombre. Alto, de complexión atlética bajo un traje gris perfectamente cortado, cabello negro con algunas hebras plateadas en las sienes, rostro anguloso, mandíbula fuerte, pero lo que más la impactó fueron sus ojos, azules como el cielo de invierno, pero vacíos, completamente vacíos, ojos de alguien que había dejado de dormir hace mucho tiempo. —Señorita Montes —dijo con voz formal, indicándole que tomara asiento—, gracias por venir. Catalina se sentó en el borde de una silla de cuero, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo. Rodrigo volvió a su escritorio, abrió una carpeta. —Veo que tiene experiencia con niños. Trabajó 2 años en una guardería en Guanajuato. —Sí, señor. Me encantan los niños. ¿Por qué dejó ese trabajo? Catalina sintió que el corazón se le comprimía. La verdad era demasiado dolorosa, demasiado personal para compartirla con un extraño. Razones personales, señor. Necesitaba un cambio. Rodrigo la observó con esos ojos penetrantes, como si pudiera leer cada secreto escrito en su alma. Finalmente, asintió. —Señorita Montes, debo ser honesto con usted. Esta no es una posición normal de niñera. Mis hijos... Su voz se quebró por primera vez. —Mis hijos están muriendo. Catalina ahogó un grito. —¿Qué? ¿Pero cómo? Sebastián y Valentina tienen 9 meses. Son gemelos, hermosos, perfectos en apariencia, pero desde hace 2 meses rechazan toda alimentación. Fórmula, papillas, leche de diferentes marcas. Todo. Los he llevado con los mejores pediatras de México. Incluso hice venir especialistas de Estados Unidos y España. Nadie encuentra nada malo en ellos. Físicamente están sanos, pero cada día que pasa están más débiles, más delgados. Se pasó una mano por el rostro y Catalina vio que le temblaba. Han pasado 7 niñeras por esta casa en los últimos 2 meses. Todas renunciaron. Dicen que es imposible, que mis hijos son imposibles, pero no lo son. Son solo bebés indefensos que se están apagando y yo no sé qué hacer. La voz se le rompió completamente en las últimas palabras. Aquel hombre millonario, poderoso, dueño de media industria textil de México, según había leído Catalina en el periódico, estaba destrozado. —Quiero intentarlo —dijo ella con voz suave pero firme—. Quiero ayudar a sus bebés. Rodrigo levantó la mirada y por primera vez Catalina vio un destello de esperanza en aquellos ojos azules. —¿Está segura?
Le pagaré el triple del salario normal. Tendrá su propia habitación, comida, todos los beneficios. Pero debe estar preparada para ver cosas difíciles. Mis hijos lloran, luego dejan de llorar. Y cuando dejan de llorar, es porque ya no tienen fuerzas ni para eso. Catalina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Pensó en su propio bebé, en los brazos vacíos que la habían perseguido durante 6 meses. Pensó en la oportunidad de quizás, solo quizás, salvar a estos niños. Estoy segura, señor Santibáñez. Déjeme conocerlos. Rodrigo se puso de pie, y por primera vez una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Llámame Rodrigo. Ven, están en el cuarto de niños. Subieron la escalera de caracol hasta el 3er piso. El pasillo estaba decorado con fotografías familiares. Catalina vio a Rodrigo más joven, sonriente, junto a una mujer bellísima de cabello rubio y ojos verdes. En otra foto, la misma mujer con el vientre abultado, radiante. «Mi esposa, Isabela», dijo Rodrigo sin voltear, pero supo que ella miraba las fotos. Murió dándoles vida, complicaciones en el parto, los gemelos sobrevivieron, ella no. Lo siento mucho. Los primeros 7 meses fueron difíciles pero normales. Lloraban, comían, dormían como cualquier bebé. Pero hace 2 meses, justo el día que cumplieron 7 meses, algo cambió. Es como si la estuvieran buscando a ella, como si supieran que falta algo y se negaran a seguir sin eso. Llegaron a una puerta blanca decorada con letras de colores que decían Sebastián y Valentina. Rodrigo la abrió con cuidado, como si temiera lo que encontraría dentro. La habitación era un sueño infantil. Paredes pintadas con nubes y arcoíris, 2 cunas de madera tallada, juguetes por todas partes, una mecedora junto a la ventana. Pero nada de eso importó cuando Catalina vio las 2 cunitas. Los gemelos estaban acostados, cada uno en su cuna. Sebastián vestía un mameluco azul claro, Valentina uno rosa pálido. Eran idénticos en sus caritas redondas, con apenas un mechón de cabello castaño claro. Ojos azules como los de su padre, pestañas largas, mejillas que deberían ser regordetas, pero que se veían hundidas. Y el silencio, ese silencio terrible. No lloraban. Solo miraban al techo con expresión perdida, como si buscaran algo que no podían encontrar. Catalina sintió que algo se rompía en su pecho. Sin pensarlo, se acercó a la cuna de Sebastián y lo tomó en brazos. El bebé era tan ligero, demasiado ligero. Debería pesar mucho más a los 9 meses. «Hola, pequeño», susurró acunándolo contra su pecho. «Hola, hermoso». Sebastián giró la carita hacia ella, y por un segundo sus ojitos azules se enfocaron. Movió la boquita, buscando algo instintivamente. El corazón de Catalina comenzó a latir con fuerza. Conocía ese movimiento, lo había visto en su propio hijo antes de... «Señor, Rodrigo», corrigió. «¿Intentaron con leche materna? ¿Con nodrizas?» Rodrigo negó con la cabeza. Isabela no pudo amamantarlos. Las complicaciones del parto... Murió antes de poder hacerlo. Siempre tomaron fórmula. Y sí, contraté 2 nodrizas diferentes el mes pasado. Los bebés las rechazaron igual que todo lo demás. Catalina meció a Sebastián suavemente. El bebé seguía moviendo la boquita, buscando. Se acercó a la cuna de Valentina y la tomó también, sosteniéndolos a ambos como pudo. Eran tan pequeños, tan frágiles, y entonces sintió la humedad familiar en su blusa. Sus pechos aún producían leche. 6 meses después de perder a su hijo, su cuerpo aún lloraba por él de esa manera. Los doctores le dijeron que era normal, que eventualmente se secaría. Pero hasta ahora seguía produciendo ese líquido que no tenía a quién dárselo. Una idea loca, desesperada, imposible, comenzó a formarse en su mente. «¿Cuándo fue la última vez que comieron algo?», preguntó. «Hace 2 días logramos que Valentina tomara 30 mililitros de fórmula. Sebastián, 3 días. Mañana los llevaré al hospital para que les pongan suero intravenoso. Es lo único que me queda». Catalina miró a los bebés, luego a Rodrigo, luego a la puerta cerrada. «Necesito intentar algo», dijo con voz temblorosa. «Pero necesito que confíes en mí y que me des privacidad, 1 hora, solo 1 hora a solas con ellos». Rodrigo frunció el ceño.
¿Qué vas a hacer? Algo poco convencional, algo que podría funcionar o podría no funcionar. Pero necesito que confíes en mí, por favor. La desesperación puede hacer que un hombre acepte cualquier cosa. Rodrigo la miró largamente, evaluando, midiendo. Finalmente asintió. 1 hora. Si necesitas algo, hay un intercomunicador en la pared. Estaré en mi estudio. Salió y cerró la puerta tras de sí. Catalina se quedó sola con los gemelos moribundos en brazos, su corazón latiendo como tambor de guerra, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. Los bebés la miraban con esos ojitos azules apagados, esperando, siempre esperando, y ella, con manos temblorosas, comenzó a desabrochar su blusa. El secreto revelado. Catalina cerró los ojos y respiró profundamente. Sus manos temblaban mientras sostenía a Sebastián con un brazo y a Valentina con el otro. Los bebés eran tan pequeños, tan livianos, que podía cargarlos a ambos sin mucho esfuerzo, aunque su corazón pesaba como plomo. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, donde la luz dorada del atardecer entraba en rayos suaves. Afuera, la Ciudad de México se extendía como un mar de edificios y luces que comenzaban a encenderse. Pero dentro de esa habitación, el mundo se había reducido a ella y 2 bebés que se negaban a vivir. Con cuidado, terminó de desabrochar su blusa. Su sujetador de lactancia se abrió fácilmente, algo que había practicado 1000 veces con su propio hijo. El recuerdo vino como una puñalada. Su bebé, Joaquín, con apenas 2 días de vida, arrancado de sus brazos por una fiebre súbita que los médicos no pudieron controlar. Septicemia neonatal, dijeron, una infección silenciosa, mortal. 6 meses había pasado desde entonces, y su cuerpo aún no entendía que ya no había nadie a quien alimentar. «Está bien», susurró más para sí misma que para los bebés. «Está bien. Quizás esto es para lo que estaba destinada esta leche. Quizás Joaquín me está guiando desde el cielo». Acercó a Sebastián primero. El bebé tenía los ojos semicerrados, exhausto por el hambre que llevaba días sin saciar. Catalina acarició su mejilla con ternura, y el instinto de succión hizo que el pequeño girara la carita buscando. Con el corazón en la garganta, lo acercó a su pecho. Por un momento, nada sucedió. Sebastián simplemente quedó ahí, como si ni siquiera tuviera energía para intentarlo. Pero entonces, como si un recuerdo ancestral despertara en sus células, sus labios se cerraron alrededor del pezón y comenzó a succionar. Débilmente al principio, luego con más fuerza. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catalina cuando sintió la leche fluir. Era una sensación que había extrañado dolorosamente, que había soñado en las noches solitarias, que había maldecido y bendecido al mismo tiempo. «Así, mi niño», susurró, meciéndose suavemente. «Así. Toma todo lo que necesites». Sebastián mamaba con los ojos cerrados, y poco a poco su cuerpecito comenzó a relajarse. Los puñitos que había mantenido tensos se abrieron. Su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Después de 10 minutos, el bebé se quedó dormido con la boca aún prendida al pecho. Catalina lo cambió suavemente al otro lado y tomó a Valentina. La niña estaba aún más débil que su hermano. Ni siquiera abrió los ojos cuando Catalina la acomodó. El pánico comenzó a trepar por la garganta de la joven. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si Valentina ya había cruzado ese umbral del que no hay regreso? No, murmuró, acariciando la mejilla de la bebé. «Por favor, princesa, por favor, intenta, solo intenta». Rozó los labios de Valentina con su pezón, dejando que una gota de leche cayera en la boquita del bebé. La niña reaccionó instintivamente, lamiéndose los labios. Luego otro roce, otra gota. Y entonces, milagrosamente, Valentina abrió los ojitos azules y buscó la fuente de ese néctar. Cuando encontró el pecho de Catalina, se prendió con una desesperación que partió el alma de la joven mujer. «Dios mío», sollozó Catalina. «Dios mío, gracias». Las 2 criaturas se alimentaron durante 45 minutos más. Catalina los iba alternando, asegurándose de que ambos recibieran suficiente.
Sus pechos, que habían estado dolorosamente llenos, finalmente encontraron alivio. Y los bebés, por primera vez en 2 meses, según le había dicho Rodrigo, comían de verdad. Cuando ambos quedaron profundamente dormidos, saciados y tranquilos, Catalina los colocó en sus cunas con cuidado infinito. Se abrochó la blusa con manos temblorosas y se quedó mirándolos. Sebastián tenía las mejillas ligeramente más rosadas. Valentina respiraba profundamente con los puñitos cerrados sobre su pecho. Parecían en paz. Catalina se dejó caer en la mecedora, agotada física y emocionalmente. ¿Qué acababa de hacer? ¿Cómo le explicaría esto a Rodrigo? ¿La echaría? ¿La denunciaría? En México, amamantar a los hijos de otros sin consentimiento explícito podría ser considerado, ¿qué? ¿Invasivo? ¿Inapropiado? Pero los bebés habían comido. Estaban vivos, dormidos, alimentados. Tocaron a la puerta. «¿Catalina?» era la voz de Rodrigo. «¿Puedo pasar?» Ya pasó más de 1 hora. Ella se puso de pie, se alisó la ropa, se limpió las lágrimas. «Sí, adelante». Rodrigo entró y su mirada voló inmediatamente a las cunas. Su expresión cambió de ansiedad a confusión y luego a algo parecido al asombro. «Están dormidos», susurró acercándose. «De verdad dormidos, no ese sueño inquieto de las últimas semanas. ¿Se ven mejor o estoy imaginando cosas?» Catalina tragó saliva. «¿Comieron?» Rodrigo se giró bruscamente hacia ella. «¿Qué? ¿Cómo?» «Intenté darles la fórmula nueva esta mañana y la rechazaron completamente». «No les di fórmula». «Entonces, ¿qué?» Catalina lo miró directo a los ojos. Si iba a confesar, tenía que ser honesta, completamente honesta. «Les di leche materna, la mía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo la miraba como si no entendiera las palabras que acababa de escuchar, como si hablara otro idioma. «Tú, pero dijiste que trabajaste en una guardería. No mencionaste que tuvieras un bebé». «Tuve un bebé». La voz de Catalina se quebró. Se llamaba Joaquín. Murió a los 2 días de nacer, hace 6 meses, una infección que no pudieron detener. Desde entonces, mi cuerpo aún produce leche. Los doctores dicen que es normal, que eventualmente parará. Pero no ha parado. Rodrigo se pasó una mano por el cabello, claramente abrumado. «¿Amamantaste a mis hijos? ¿Sin permiso?» «Sí», admitió ella, levantando la barbilla a pesar del miedo. «Y volvería a hacerlo. Estaban muriendo. Vi cómo buscaban instintivamente, cómo sus cuerpecitos pedían algo que las fórmulas no les daban. Quizás no es la leche en sí. Quizás es el contacto, el calor, el sentir un corazón latir cerca. No lo sé. Pero funcionó. Comieron, señor Santibáñez. Por primera vez en 2 meses, sus bebés comieron de verdad». «Rodrigo», corrigió él automáticamente, pero su voz sonaba distante. «Me llamo Rodrigo». Se acercó a la cuna de Sebastián, tocó con delicadeza la frente de su hijo. Luego hizo lo mismo con Valentina. Cuando volvió a mirar a Catalina, tenía los ojos brillantes por las lágrimas. «¿De verdad comieron? ¿No lo estás inventando para quedar bien?» Comieron durante casi 1 hora. Ambos. Se quedaron dormidos con el estómago lleno. Puedes revisarlos. Sus pañales estarán mojados pronto. Esa será la prueba. Rodrigo cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ese hombre poderoso, ese millonario, acostumbrado a controlar imperios, se quebró frente a ella. «Gracias», susurró. «Dios mío, gracias. Yo no sé qué decir. Debería estar furioso, debería estar cuestionando tu profesionalismo, debería... Pero mis hijos comieron. Mis bebés están vivos y dormidos y tranquilos por primera vez en 2 meses». Se dejó caer en el pequeño sofá de la habitación, cubriendo su rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Catalina no sabía qué hacer. ¿Debía consolarlo? ¿Dejarlo solo con su dolor y alivio? Finalmente se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Perdóname si me tomé libertades que no me correspondían», dijo suavemente. «Pero cuando vi a Sebastián y Valentina, vi a mi hijo.
Vi la oportunidad de que esta leche que me ha hecho sufrir tanto finalmente sirviera para algo bueno, para salvar en lugar de simplemente recordarme lo que perdí. Rodrigo bajó las manos y la miró. Sus ojos azules estaban rojos, pero había una calidez en ellos que no había estado ahí antes. No te disculpes, me salvaste a mis hijos. Eso te convierte en... no sé en qué te convierte. ¿Un ángel? ¿Un milagro? Pero definitivamente no en alguien que deba disculparse. Necesitarán comer cada 3 o 4 horas, dijo Catalina, volviendo a lo práctico porque lo emocional era demasiado intenso. Al menos durante las próximas semanas. Mi producción es buena, puedo alimentar a ambos sin problemas. Pero esto significa que tendré que estar con ellos día y noche, y significa que tú tendrás que estar de acuerdo con esto, completamente de acuerdo, porque no quiero que después te sientas incómodo o que pienses que me aproveché de la situación. Rodrigo asintió lentamente. Está bien, lo que necesites. Te aumentaré el salario. Tendrás esta habitación como tu espacio. Los bebés dormirán aquí contigo. Hortensia te ayudará con todo lo demás. Solo manténlos vivos. Manténlos comiendo. Lo haré, prometió ella. Te lo juro por mi hijo, lo haré. En ese momento, Valentina hizo un ruidito suave desde su cuna. Ambos voltearon a verla. La bebé tenía los ojitos abiertos, mirando alrededor con más claridad que antes. Cuando vio a Catalina, sus labios se curvaron en algo que casi parecía una sonrisa. Rodrigo ahogó un sollozo. No había sonreído en semanas. Catalina se acercó a la cuna y acarició la carita de Valentina. «Hola, princesa. ¿Ya despertaste? ¿Tienes hambre de nuevo?» Como respuesta, la bebé comenzó a mover la boquita en ese gesto inconfundible de búsqueda. Catalina miró a Rodrigo. Él asintió, dándole permiso silencioso, sin pudor ya, porque la necesidad era más importante que la vergüenza. Catalina tomó a Valentina en brazos y se sentó en la mecedora. Desabrochó su blusa y volvió a alimentar a la niña. Rodrigo las observaba desde su lugar en el sofá, con una expresión que Catalina no podía descifrar. Asombro, gratitud, algo más profundo que no tenía nombre aún. Isabela habría querido esto, dijo él finalmente. Siempre quiso amamantarlos. Leyó todos los libros, tomó todas las clases. Decía que era el regalo más importante que una madre podía dar. Y luego no pudo. Murió sin poder darles eso. Ella me envió, dijo Catalina con certeza. Tu esposa me envió aquí, y mi hijo me preparó para esto. Todo tiene un propósito, Rodrigo, hasta el dolor más grande. Afuera, la noche había caído completamente sobre la Ciudad de México, pero dentro de esa habitación, con un bebé alimentándose y otro durmiendo tranquilo, finalmente había esperanza, y en algún lugar entre el dolor compartido y la gratitud mutua, comenzaba a tejerse un vínculo que ninguno de los dos esperaba ni entendía todavía. Un vínculo que cambiaría todo. Conflictos y conspiración. Una semana había transcurrido desde aquella primera noche milagrosa. Los gemelos habían ganado peso. Sus mejillas recuperaban ese aspecto regordete propio de los bebés sanos, y sus risas comenzaban a llenar la mansión de los Santibáñez. Catalina había convertido el cuarto de niños en su santuario. Dormía en un pequeño diván junto a las cunas, despertando cada 3 horas para alimentar a Sebastián y Valentina. Su rutina era agotadora pero reconfortante. Por primera vez desde la muerte de Joaquín, sentía que su vida tenía sentido nuevamente. Era martes por la tarde cuando escuchó el escándalo en el piso de abajo. «Es absolutamente inaceptable, Rodrigo. Inadmisible». La voz femenina resonaba por toda la mansión. Aguda, furiosa, cultivada. Catalina dejó a los gemelos jugando en su tapete de actividades y se asomó al pasillo. Hortensia subía las escaleras con expresión preocupada. «Es la señora Damaris», susurró el ama de llaves. «La hermana de la difunta señora Isabela. Viene cada martes a visitar a los niños, pero esta vez llegó sin avisar y... bueno, la situación es complicada». Catalina sintió un nudo en el estómago. Desde su llegada,
Rodrigo le había mencionado brevemente que la familia de Isabela visitaba ocasionalmente a los gemelos, pero no había entrado en detalles. ¿Complicada por qué? Hortensia dudó, mirando hacia las escaleras. La señora Damaris siempre creyó que debía quedarse con los niños cuando la señora Isabela murió. Argumentó que un hombre soltero no podía criarlos solo. Hubo una batalla legal hace meses. Rodrigo ganó la custodia, obviamente, al ser el padre, pero ella nunca lo aceptó del todo. Las voces en el piso inferior se intensificaron. Catalina bajó con cautela, manteniéndose en las sombras del pasillo. Desde allí podía ver la sala principal. Damaris Velázquez era una mujer de 38 años, rubia como había sido Isabela, pero donde su difunta hermana tenía suavidad, ella tenía ángulos afilados. Vestía un traje sastre color perla que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Catalina. Sus ojos verdes brillaban con furia contenida. «Has contratado a una cualquiera de pueblo para amamantar a mis sobrinos. ¿Tienes idea de lo escandaloso que es eso? ¿De las enfermedades que podría transmitirles? ¿Del ridículo que harás de esta familia si alguien se entera?» Rodrigo estaba de pie frente a la chimenea con los brazos cruzados. Su mandíbula se tensaba peligrosamente. «Esa cualquiera de pueblo, como la llamas, salvó a tus sobrinos cuando tú solo venías a visitarlos una vez por semana para tomarles fotografías para tu Instagram. ¿Cómo te atreves?» Damaris se acercó amenazadoramente. «Isabela era mi hermana. Esos niños son mi sangre, y yo tenía razón desde el principio. No eres capaz de cuidarlos adecuadamente. Necesitan una figura materna estable, no una empleada lactante que probablemente ni siquiera tiene educación. Catalina tiene más educación emocional en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo», respondió Rodrigo con voz gélida. «Y los niños estaban muriendo, Damaris. ¿Me escuchaste? Muriendo. Mientras tú publicabas fotos perfectamente editadas, fingiendo ser la tía devota, tus sobrinos se apagaban día a día». Una tercera voz se unió a la discusión. Un hombre alto, de unos 40 años, con cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás y un maletín médico en la mano, entró desde la terraza. «Rodrigo, Damaris, por favor, los vecinos pueden escucharlos». Catalina reconoció al doctor Leonel Ibarra de las fotografías que había visto en el estudio. Era el pediatra de los gemelos, el que supuestamente no había encontrado nada malo en ellos durante su enfermedad misteriosa. «Leonel, gracias a Dios llegaste». Damaris cambió inmediatamente su tono, volviéndose dulce, casi coqueta. «Explícale a Rodrigo los riesgos de lo que está haciendo. Tú eres médico, hazlo entrar en razón». El doctor dejó su maletín en la mesa de centro y se ajustó los lentes. «Bueno, técnicamente la lactancia de nodriza es una práctica antigua, pero no necesariamente peligrosa si la donante está sana y ha sido evaluada médicamente. Sin embargo, Rodrigo, debo admitir que es poco ortodoxo. ¿Al menos le hiciste análisis de sangre a esta mujer? ¿Revisaste su historial médico completo?» Rodrigo palideció ligeramente. En la desesperación de aquella primera noche, no había pensado en eso. Catalina tampoco. Solo habían pensado en salvar a los gemelos. «Yo iba a hacer eso esta semana». Damaris soltó una risa amarga. «Perfecto, así que admites que una completa desconocida ha estado alimentando a los hijos de mi hermana sin ninguna supervisión médica. Esto es suficiente para reabrir el caso de custodia, Rodrigo. Cualquier juez verá esto como negligencia». «No es negligencia salvar a mis hijos», rugió Rodrigo. «Bajen la voz», ordenó Hortensia desde las escaleras. «Van a asustar a los bebés». Pero ya era tarde. Desde el tercer piso llegó el llanto de Valentina, seguido por el de Sebastián. Catalina no esperó más. Subió corriendo las escaleras de vuelta al cuarto de niños. Los gemelos lloraban en sus cunas, alterados por las voces furiosas. Catalina tomó a Valentina primero, meciéndola contra su pecho. «Shh, princesa, está bien, estoy aquí». La puerta se abrió bruscamente. Damaris entró como un huracán, seguida por Rodrigo y el doctor Ibarra. «Así que tú eres la famosa niñera», dijo Damaris, mirando a Catalina de arriba abajo con desprecio. «Qué conveniente. Una muchachita bonita,
vulnerable, recién llegada del campo. ¿Cuánto tiempo calculaste que tardaría Rodrigo en encariñarse contigo? ¿2 semanas? ¿1 mes? Damaris, basta, gritó Rodrigo. Pero Catalina dio un paso adelante, aún sosteniendo a Valentina con la barbilla alta. No sé quién cree que soy, señora, pero vine aquí para cuidar a 2 bebés que se estaban muriendo. Y lo logré. Si eso la ofende, es su problema, no el mío. Damaris entrecerró los ojos peligrosamente. Tiene carácter, te lo concedo, pero no cambiarás los hechos. Has expuesto a estos niños a riesgos innecesarios. Leonel, examínalos inmediatamente. El doctor Ibarra se acercó con su estetoscopio. Catalina retrocedió instintivamente, protegiendo a Valentina. Tranquila, dijo el doctor con voz suave, casi melosa. Solo voy a revisarlos. Es mi trabajo. Algo en su tono hizo que la piel de Catalina se erizara, pero se obligó a permitir el examen. El doctor revisó a Valentina con movimientos profesionales, luego a Sebastián. Finalmente se enderezó, frunciendo el ceño. Bueno, debo admitir que están notablemente mejor. Han ganado peso, su tono muscular ha mejorado, su color es saludable. Lo que sea que esté haciendo esta joven, está funcionando. ¿Ves? Rodrigo miró triunfante a Damaris, pero el doctor levantó una mano. Sin embargo, insisto en hacerle análisis completos a la señorita. ¿Cómo dijo que se llamaba? Catalina Montes, respondió ella. Señorita Montes, necesitamos descartar hepatitis, VIH, cualquier infección transmisible. Es protocolo estándar para donantes de leche y, francamente, debió hacerse antes de permitir cualquier contacto de lactancia. Catalina sintió que la humillación le quemaba las mejillas. Sabía que estaba sana. Se había hecho análisis hace 3 meses, durante su depresión postpérdida. Pero que lo dijeran así, frente a todos, como si fuera una portadora potencial de enfermedades. Por supuesto, dijo con voz firme. Hágame todos los análisis que quiera. No tengo nada que ocultar. Damaris sonrió como un gato que atrapó a un ratón. Excelente. Y mientras tanto, sugiero que los niños vuelvan a la fórmula, solo por precaución. No. La voz de Rodrigo fue definitiva. Los análisis se harán mañana a primera hora. Pero mientras tanto, Catalina seguirá haciendo lo que ha estado haciendo porque está funcionando. Esto no ha terminado, Rodrigo, advirtió Damaris caminando hacia la puerta. Hablaré con mi abogado. Si estás poniendo en riesgo a mis sobrinos por tus impulsos, me aseguraré de que lo pagues. Salió dando un portazo. El doctor Ibarra se quedó un momento más, guardando su estetoscopio. Rodrigo, sabes que te aprecio. Éramos amigos de Isabela desde la universidad, pero Damaris tiene razón en una cosa. Esto es irregular. Si los servicios sociales se enteran, los servicios sociales pueden irse al diablo, interrumpió Rodrigo. Mis hijos están vivos y sanos. Eso es lo único que importa. El doctor suspiró y miró a Catalina con una expresión extraña. Había algo en sus ojos que ella no pudo identificar. Curiosidad, deseo, cálculo. Es usted muy valiente, señorita Montes. O muy ingenua. Espero por su bien que sea lo primero. Se marchó, dejando a Rodrigo y Catalina solos con los gemelos. El silencio que siguió fue pesado. Catalina depositó a Valentina en su cuna y se giró hacia Rodrigo. Si esto va a causarte problemas legales, puedo irme. No quiero ser la razón por la que pierdas a tus hijos. Rodrigo cruzó la habitación en 3 zancadas y tomó las manos de Catalina entre las suyas. Era la primera vez que se tocaban así, y la electricidad que recorrió a la joven fue inesperada. No te vas a ninguna parte. Sebastián y Valentina te necesitan. Yo te necesito. Damaris siempre ha sido una víbora resentida porque Isabela era más bonita, más amada, más feliz. Cuando murió, vio una oportunidad de quedarse con lo único valioso que dejó, los gemelos. Pero no se los daré, son mis hijos. Entiendo, susurró Catalina. Pero tiene razón en algo. Debí hacerme los análisis antes. Fui irresponsable. Fuiste desesperada, como yo.
Y a veces la desesperación nos hace hacer cosas extraordinarias. Sus ojos azules se clavaron en los ojos miel de Catalina, y por un momento el aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo innombrable. Hortensia carraspeó desde la puerta, rompiendo el hechizo. «Señor Rodrigo, tiene una llamada urgente. Es de la oficina». Rodrigo soltó las manos de Catalina con reluctancia. «Hablaremos después. Mañana iremos al laboratorio. Demostrarás que estás más sana que todos nosotros juntos, y Damaris tendrá que tragarse sus palabras». Salió dejando a Catalina con el corazón acelerado y 1000 preguntas arremolinándose en su mente. Esa noche, mientras los gemelos dormían tranquilos, Catalina miraba por la ventana las luces de la ciudad. No podía quitarse de la cabeza la mirada del doctor Ibarra, las amenazas de Damaris y las manos cálidas de Rodrigo sosteniendo las suyas. Había llegado a esta mansión buscando un empleo y un propósito. Lo que no sabía era que había entrado en una guerra, y que el campo de batalla era el corazón de una familia destruida por la tragedia y el resentimiento. En el piso inferior, Damaris permanecía sentada en su auto estacionado frente a la mansión, hablando por teléfono. «Sí, necesito que investigues todo sobre una tal Catalina Montes de Guanajuato. Todo. Si tiene un solo secreto oscuro, lo quiero. Rodrigo cree que puede reemplazar a mi hermana con la primera campesina que se cruza en su camino, pero yo me aseguraré de que esa mujer desaparezca de nuestras vidas para siempre». Colgó con una sonrisa cruel y arrancó el motor, perdiéndose en la noche. El pasado de Catalina sale a la luz. El laboratorio médico olía a desinfectante y a nerviosismo. Catalina se sentó en la silla de plástico mientras la enfermera le extraía la 5ª muestra de sangre de la mañana. Análisis de VIH, hepatitis A, B y C, tuberculosis, citomegalovirus y una docena más de enfermedades con nombres que apenas podía pronunciar. Rodrigo esperaba en la sala contigua. Había insistido en acompañarla personalmente, dejando la empresa en manos de su asistente por la mañana. Ese gesto había significado más para Catalina de lo que él probablemente imaginaba. «Lista», anunció la enfermera, colocando una curita sobre la vena. «Los resultados estarán en 48 horas. Algunas pruebas tardan hasta una semana». «¿Una semana?». Catalina sintió pánico. «¿Y qué se supone que haga mientras tanto? ¿Dejar que los bebés vuelvan a enfermar?». La enfermera le dio una palmadita maternal en el hombro. «Hija, si llevas una semana alimentándolos y no han mostrado síntomas de nada, es muy probable que estés limpia. Esto es solo una formalidad. Pero entiendo tu preocupación». Catalina salió a la recepción, donde Rodrigo leía distraídamente una revista. Al verla, se puso de pie inmediatamente. «¿Todo bien?». «Sí, ahora solo queda esperar». Caminaron hacia el estacionamiento en silencio. Era una mañana luminosa en la Ciudad de México. El tráfico ya rugía en las avenidas principales. Rodrigo había traído el Mercedes negro, el auto que usaba para ocasiones formales. «Gracias por venir», dijo Catalina mientras él abría la puerta del copiloto. «Sé que tienes cosas importantes que hacer». «Nada es más importante que esto», respondió él con sinceridad. Durante el trayecto de regreso a la mansión, Rodrigo encendió la radio, pero la apagó casi de inmediato. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente. Catalina se tensó. «Claro. Tu bebé, Joaquín. ¿Qué pasó exactamente?». Ella cerró los ojos. Sabía que esta conversación llegaría eventualmente. Había estado evitándola, enterrando el dolor bajo capas de responsabilidad con los gemelos. Pero Rodrigo merecía saber. Si iba a confiar en ella con sus hijos, tenía derecho a conocer su historia completa. «Me embaracé hace 2 años», comenzó con voz suave, «del hombre equivocado. Se llamaba Fernando Aguilar, trabajaba en el Banco de Guanajuato, era guapo, encantador, me llenaba de promesas. Decía que nos casaríamos, que formaríamos una familia». Rodrigo no la interrumpió, solo condujo en silencio mientras ella vaciaba su alma. Cuando le dije que estaba embarazada, cambió. Dijo que era muy joven para ser padre, que arruinaría su carrera.
Me ofreció dinero para abortar. Cuando me negué, simplemente desapareció. Bloqueó mi número, renunció al banco, se mudó a Monterrey según me enteré después. Cobarde, murmuró Rodrigo con desprecio. Mi familia me apoyó al principio. Mis padres murieron cuando yo tenía 15 años, así que solo tengo a mi hermano Esteban. Él trabajaba en construcción, me ayudaba con lo que podía, pero el embarazo fue difícil. Tuve preeclampsia en el último trimestre. Me hospitalizaron 3 veces. Esteban se endeudó pagando los tratamientos. Su voz comenzó a quebrarse. Joaquín nació prematuro, de 7 meses, pequeñito, frágil pero vivo, peleando. Los primeros 2 días parecía que todo estaría bien. Yo estaba exhausta pero feliz. Finalmente tenía algo bueno, algo mío. Y entonces no pudo continuar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. Rodrigo detuvo el auto en el arcén de la carretera y se giró hacia ella tomando su mano. No tienes que seguir si es demasiado doloroso. No, sollozó ella. Necesito decirlo. Nadie me ha dejado decirlo completamente. Todos querían que lo superara, que siguiera adelante, pero necesito que alguien escuche. Él apretó su mano con suavidad, animándola a continuar. La tercera noche empezó con fiebre. Los doctores dijeron que era normal, que muchos bebés prematuros tienen regulación térmica inestable. Pero para la madrugada del 4.º día estaba ardiendo. Lo llevamos a urgencias. Septicemia neonatal. Una infección que entró por algún lado que nunca pudimos identificar. En 6 horas, mi bebé pasó de estar luchando a estar conectado a una docena de máquinas. Y para la tarde, se quebró completamente. Rodrigo la atrajo hacia sí, abrazándola por encima de la consola central del auto. Ella lloró contra su pecho, empapando su camisa azul con lágrimas acumuladas durante 6 meses. Lo sostuve mientras moría. Susurró entre sollozos. Le canté. Le dije que lo amaba. Le prometí que nos volveríamos a encontrar. Y cuando se fue, algo en mí también murió. Mi cuerpo seguía produciendo leche para un bebé que ya no existía. Cada gota era un recordatorio de lo que había perdido. Rodrigo la abrazó con fuerza, acariciando su cabello. Lo siento mucho, Catalina. Dios, lo siento tanto. Esteban tuvo que empeñar su camioneta para pagar el funeral. Quedó con deudas enormes. Yo caí en una depresión profunda. Perdí mi trabajo en la guardería porque no podía dejar de llorar cada vez que veía a los bebés. Durante 4 meses apenas salí de mi cuarto. Hasta que un día Esteban me dijo que había visto un anuncio en internet. Una familia en la Ciudad de México buscaba niñera. Buen salario, alojamiento incluido. Se apartó ligeramente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Esteban me obligó a aplicar. Dijo que necesitaba volver a vivir, que Joaquín no hubiera querido verme así. Y cuando llegué aquí y vi a Sebastián y Valentina, fue como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad. No para reemplazar a mi hijo, nadie podría hacer eso, pero para usar este dolor, esta leche, esta pérdida, para algo bueno. Rodrigo le secó una lágrima con el pulgar, en un gesto tan íntimo que hizo que el corazón de Catalina saltara. «Eres la persona más valiente que he conocido», dijo con voz ronca. «Y tus gemelos tienen suerte de tenerte». «Son tus gemelos», corrigió ella con una sonrisa triste. «Nuestros gemelos», dijo él, y algo en la forma en que lo dijo hizo que el aire cambiara entre ellos. Se miraron a los ojos, azul contra miel, dolor contra dolor, soledad contra soledad. Rodrigo se inclinó ligeramente y Catalina contuvo el aliento, sin saber si quería que cerrara esa distancia o temiendo las complicaciones que traería. El teléfono de Rodrigo sonó estridentemente, rompiendo el momento. Él maldijo entre dientes y contestó con voz tensa. «¿Qué pasa, Hortensia?» La voz del ama de llaves sonaba alterada incluso a través del teléfono. «Señor Rodrigo, necesita volver inmediatamente. Hay un hombre en la puerta. Dice que es el hermano de Catalina y que viene a llevársela. Está muy enojado, gritando que usted la tiene secuestrada». Catalina palideció. «Esteban, Dios mío, ¿qué está haciendo aquí?»
Rodrigo arrancó el auto inmediatamente, incorporándose al tráfico con urgencia. ¿Tu hermano no sabía que estabas bien? Le mandé un mensaje cuando llegué, diciéndole que todo estaba bien. Pero no he hablado con él desde entonces. He estado tan concentrada en los gemelos que... ¡Ay, no! Olvidé por completo el pago de su camioneta. Se vencía ayer. Debe estar desesperado. 20 minutos después llegaron a la mansión. Un hombre robusto de unos 30 años, con ropa de trabajo llena de polvo y expresión furiosa, estaba en el portón discutiendo con el guardia de seguridad. Cuando vio a Catalina bajarse del Mercedes, su expresión pasó de furia a alivio y luego de vuelta a furia. «Catalina, ¿dónde demonios has estado? Llevo una semana llamándote». Ella corrió hacia él, abrazándolo. «Esteban, perdóname. Mi teléfono se descompuso y olvidé avisarte que compraría otro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí?» Sus ojos inyectados en sangre la recorrieron de arriba abajo. «Desapareciste durante días, sin dar señales. Fui a la agencia de empleos. Me dieron esta dirección, pero dijeron que la familia era muy privada. He estado llamando al timbre durante 1 hora y nadie me dejaba pasar. Pensé que te había pasado algo horrible». Rodrigo se acercó con cautela. «Señor Montes, soy Rodrigo Santibáñez. Su hermana trabaja para mí. Lamento la confusión». Esteban lo miró de arriba a abajo con desconfianza. Catalina conocía esa mirada. Era la misma con la que había mirado a Fernando, al banco, a todo lo que parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Trabajar? Su voz estaba cargada de sarcasmo. Mi hermana llega a una mansión de ricos, deja de contestar llamadas y ahora sale de un auto de lujo con el patrón. ¿Qué clase de trabajo es exactamente? ¡Esteban! Catalina sintió que la sangre le hervía. No es lo que piensas. ¿Ah, no? Porque desde donde estoy parado parece exactamente lo que pienso. Otro tipo rico aprovechándose de mi hermana inocente. Rodrigo dio un paso adelante, con la mandíbula tensa. Le sugiero que mida sus palabras. Su hermana es una empleada respetada en esta casa y la trato con toda la dignidad que merece. ¿Dignidad? Esteban rió amargamente. ¿Es por eso que no ha mandado ni un peso a casa? La camioneta me la quitaron ayer. Perdí 3 trabajos esta semana porque no tengo forma de transportar material. Y ella aquí, jugando a la familia feliz con el millonario. No sabía lo de la camioneta. Catalina sintió que se le rompía el corazón. Esteban, lo siento tanto. Ahórratelo. Su hermano se giró para irse. Vine a asegurarme de que estuvieras viva. Ya veo que estás más que bien. Disfruta tu nueva vida, Catalina. Algunos de nosotros todavía tenemos que trabajar de verdad. Espera. Rodrigo sacó su chequera del saco. ¿Cuánto necesita para recuperar su camioneta? Esteban se detuvo, mirando el papel con una mezcla de orgullo herido y desesperación. No necesito su caridad. No es caridad. Es el adelanto del salario de su hermana. Ella ha trabajado incansablemente cuidando a mis hijos. Se ha ganado cada peso. Escribió una cantidad y le extendió el cheque. Esteban lo miró largamente, la batalla interna reflejada en su rostro. Finalmente lo tomó. «Esto no cambia lo que pienso de toda esta situación», dijo guardándolo en su bolsillo. «Catalina, espero que sepas lo que estás haciendo. Porque cuando los ricos se aburren de la gente como nosotros, nos desechan sin pensarlo 2 veces». Se marchó dejando a Catalina temblando de emociones encontradas. Rodrigo la rodeó con un brazo protector. «Está equivocado sobre mí, sobre nosotros». «Lo sé», susurró ella, «pero tiene razón en algo. Vengo de un mundo muy diferente al tuyo. Y tarde o temprano, esa diferencia importará». Arriba, en su habitación, Damaris observaba la escena desde la ventana con una sonrisa satisfecha. Tomó su teléfono y marcó un número. «Ya tenemos lo que necesitamos. Un hermano resentido, problemas financieros, un pasado trágico. Catalina Montes tiene más vulnerabilidades de las que imaginaba. Es hora de usarlas todas». Amenazas y protección. 3 días habían transcurrido desde la visita de Esteban. Los resultados preliminares de los análisis llegaron esa mañana. Catalina estaba completamente sana. Cada prueba había salido negativa.
Rodrigo había llamado personalmente a Damaris para informarle, y el silencio gélido al otro lado de la línea había sido su única respuesta antes de colgar. Pero la Victoria se sentía hueca. Catalina no había podido comunicarse con su hermano desde el incidente. Todas sus llamadas iban directo al buzón de voz. La culpa la carcomía por dentro mientras mecía a Sebastián después de su alimentación nocturna. «No puedes salvarnos a todos», dijo una voz desde la puerta. Catalina se sobresaltó. Rodrigo estaba recargado en el marco, vestido con pantalones de pijama y una camiseta gris. Su cabello despeinado lo hacía ver más joven, más accesible, menos como el magnate textil y más como simplemente un hombre. «No puedo dormir», admitió ella. «Sigo pensando en Esteban, en cómo lo decepcioné». Rodrigo entró al cuarto de niños y se sentó en el pequeño sofá. «Tu hermano está enojado porque tiene miedo. Miedo de perderte como perdieron a tus padres, miedo de quedarse solo. Lo conozco porque yo siento lo mismo con los gemelos cada día». «¿Tú tienes miedo?» Catalina lo miró sorprendida. «Siempre pareces tan seguro, tan en control». «Es una fachada», confesó con una sonrisa amarga. «Por dentro soy un desastre. Desde que murió Isabela, cada día me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si mis decisiones están arruinando a mis hijos, si soy suficiente para ellos». Catalina depositó a Sebastián en su cuna y se sentó junto a Rodrigo. La proximidad hizo que su corazón se acelerara. «Eres un padre maravilloso, cualquiera puede ver cuánto los amas. Pero el amor no siempre es suficiente, ¿verdad?». Sus ojos azules la atravesaron. «Tú amabas a Joaquín con cada fibra de tu ser y aún así lo perdí», completó ella con voz ronca. «Sí, a veces el amor no alcanza contra el destino». Se quedaron en silencio compartido, dos almas rotas tratando de recomponerse con los pedazos que les quedaban. Fue Rodrigo quien rompió el momento, poniéndose de pie abruptamente. «Mañana tengo una reunión importante con inversionistas japoneses. Estaré fuera todo el día. Hortensia estará aquí si necesitas algo». «Estaré bien», aseguró Catalina, ocultando la decepción que sentía por su partida. Pero cuando Rodrigo se fue, el cuarto se sintió más vacío de lo normal. La mañana siguiente amaneció nublada, con amenaza de tormenta. Catalina alimentó a los gemelos, los bañó, jugó con ellos en su tapete de actividades. Valentina había empezado a balbucear, emitiendo sonidos que pretendían ser palabras. Sebastián se reía cada vez que su hermana hacía ruidos, como si compartieran un chiste privado. Eran casi las 3 de la tarde cuando sonó el timbre. Hortensia fue a abrir. Catalina escuchó voces masculinas en el vestíbulo, pero no le dio importancia hasta que el ama de llaves subió con expresión preocupada. «Catalina, hay un hombre que dice ser tu hermano, pero no es el que vino el otro día». El corazón de Catalina se detuvo. Bajó corriendo las escaleras, temiendo lo peor. Pero el hombre que esperaba en la sala no era Esteban, era Fernando Aguilar, el padre de Joaquín, el hombre que la había abandonado embarazada hacía 2 años. Seguía siendo guapo, con ese cabello negro peinado con gel y esos ojos cafés que una vez la habían hecho creer en cuentos de hadas. Vestía un traje caro, zapatos italianos y una sonrisa que ya no le llegaba al corazón de Catalina. «Hola, Cata», dijo con esa voz suave que solía derretirla. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí?», logró articular ella, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. «¿Cómo me encontraste? Tenemos amigos en común», se encogió de hombros. «Me enteré de que estabas trabajando aquí, en una mansión impresionante, debo decir. Te está yendo bien». «No me está yendo bien. Estoy sobreviviendo. Algo que tuve que aprender cuando me dejaste sola y embarazada». Fernando tuvo la decencia de parecer avergonzado, aunque Catalina sospechaba que era actuación. «Sé que cometí errores. Fui cobarde, inmaduro. Pero he cambiado, Cata. Cuando me enteré de lo que pasó con el bebé, con nuestro hijo». «No te atrevas», la voz de Catalina tembló de furia. «No te atrevas a hablar de Joaquín como si te importara. Tú querías que abortara. Tú desapareciste. No tienes derecho a pronunciar su nombre.
Tienes razón, levantó las manos en señal de rendición. No tengo derecho, pero estoy aquí para enmendar las cosas. Volví a la Ciudad de México, tengo un trabajo excelente en una firma de inversiones. Gano bien, muy bien, y quiero compensarte por todo. Sacó un sobre grueso de su chaqueta y lo colocó en la mesa de centro. 100,000 pesos, para empezar. Puedo darte más cada mes si lo necesitas. Solo dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado. Catalina miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No quiero tu dinero, quiero que salgas de mi vida como lo hiciste hace 2 años. Cata, por favor, solo escúchame. Podríamos intentarlo de nuevo, tú y yo. Podríamos tener otro bebé, hacerlo bien esta vez. La bofetada resonó en el silencio de la sala. Fernando se tocó la mejilla enrojecida, genuinamente sorprendido. Joaquín no era un error que necesita ser reemplazado, escupió Catalina. Era mi hijo, era perfecto, y murió porque el universo es cruel, no porque necesitáramos una segunda oportunidad. No quise decir eso. Fernando retrocedió. Mira, sé que estás enojada. ¿Enojada? Catalina rió sin humor. Estoy mucho más que enojada. Estoy vacía del espacio donde debería estar mi hijo, y tú vienes aquí con tu traje caro y tu dinero sucio pensando que puedes comprar tu camino de regreso a mi vida. Púdrete, Fernando, púdrete en el infierno. Está bien, levantó las manos nuevamente. Me voy. Pero el dinero es tuyo de todas formas. Considéralo restitución por lo que sufriste sola. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Una cosa más. Tu hermano Esteban me contactó. Me dijo que estabas trabajando aquí, viviendo con un viudo rico. Me dio la impresión de que quizás estaba repitiendo patrones, buscando otro hombre que te prometa el cielo y te deje caer. Esteban no haría eso, pero incluso mientras lo decía, la duda se arrastraba en su mente. No, parecía bastante resentido cuando hablamos. Dijo algo sobre que siempre fuiste demasiado inocente para tu propio bien, que siempre elegías a los hombres equivocados. Se marchó dejando a Catalina temblando de rabia y confusión. Hortensia se acercó con un vaso de agua. No le hagas caso a ese hombre. Es evidente que solo busca manipularte. Pero, ¿y si tiene razón? Susurró Catalina. ¿Y si estoy cayendo en el mismo patrón? Rodrigo es amable, atento, pero también es mi empleador. Es rico, poderoso, está fuera de mi alcance. ¿Qué me hace pensar que esto terminará diferente? Porque el señor Rodrigo no es como ese cretino, dijo Hortensia con firmeza. Lo he visto contigo. La forma en que te mira no es la de un patrón mirando a su empleada, es la de un hombre que está cayendo profundamente y no sabe cómo detenerlo. Antes de que Catalina pudiera responder, su teléfono nuevo sonó. Número desconocido. Contestó con cautela. Hola, señorita Montes. Soy el doctor Leonel Ibarra. Necesito verla urgentemente, a solas. Es sobre los gemelos. El tono en su voz hizo que se le erizara la piel. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están enfermos? No por teléfono. Reúnase conmigo en el Café Ámbar en Polanco en 1 hora. Venga sola. Si le dice algo a Rodrigo, no podré ayudarla. ¿Ayudarme con qué? Con lo que Damaris está planeando. Créame, señorita Montes, la quiere destruir, y tiene los recursos para hacerlo. Si quiere proteger a esos niños y a usted misma, necesita escuchar lo que tengo que decir. Colgó antes de que Catalina pudiera responder. Hortensia la miraba con preocupación. No irás, ¿verdad? Ese hombre no es de fiar. Tengo que ir. Catalina subió corriendo al cuarto de niños. Si sabe algo sobre los planes de Damaris, necesito saberlo. Pero te quedarás con los gemelos. Si no regreso en 2 horas, llama a Rodrigo. Esto es una mala idea. Toda mi vida ha sido una serie de malas ideas, respondió Catalina, cambiándose rápidamente de ropa. ¿Qué es una más? 1 hora después, Catalina entraba al Café Ámbar, un lugar elegante en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El doctor Ibarra la esperaba en una mesa del rincón, con 2 tazas de café humeante frente a él. Puntual, dijo con aprobación. Siéntese, por favor. Catalina se sentó con rigidez, sin tocar el café. ¿Qué es tan urgente que no podía decirme por teléfono?
Damaris contrató a un investigador privado para que averiguara todo sobre usted, su pasado, sus finanzas, sus relaciones. Ya sabe lo de Fernando Aguilar, ya sabe lo de las deudas de su hermano, y planea usar todo eso para presentar un caso ante los servicios sociales, argumentando que usted es una influencia inestable en la vida de los gemelos. El corazón de Catalina se hundió, pero mis análisis salieron limpios. No hay nada médico que puedan usar contra mí. No necesitan algo médico. El doctor se inclinó hacia adelante. Necesitan construir un perfil psicológico. Una mujer joven, emocionalmente vulnerable, que perdió a su bebé hace apenas 6 meses y ahora se está apegando inapropiadamente a los hijos de su empleador. Un empleador viudo, solitario, que podría estar confundiendo gratitud con atracción. Eso no es verdad. ¿No lo es? Sus ojos la estudiaron con intensidad. ¿Puede mirarme a los ojos y decirme que no siente nada por Rodrigo? ¿Que esto es solo un trabajo? Catalina apartó la mirada, incapaz de responder. Exactamente. El doctor se recostó satisfecho. Damaris es inteligente. Sabe que no puede atacar sus calificaciones médicas, pero puede atacar sus emociones, sus intenciones, y cuando combine eso con la reaparición conveniente del padre de su hijo muerto, con las acusaciones de su propio hermano de que está usando a Rodrigo. Esteban nunca dijo eso. ¿Está segura? Porque según el investigador, su hermano ha estado hablando bastante, resentido por cómo lo dejó atrás, por cómo eligió a una familia rica sobre la suya propia. Catalina sintió náuseas. ¿Por qué me dice todo esto? ¿Qué gana usted? El doctor Ibarra sonrió y había algo depredador en esa sonrisa. Porque yo también tengo intereses en esta situación. Damaris cree que puede manipularme, usarme como su experto médico para respaldar sus argumentos. Pero yo juego mi propio juego. Se inclinó aún más cerca, su voz bajando a un susurro. Yo quiero a Rodrigo fuera del camino. Isabela debió casarse conmigo, no con él. Éramos amigos desde la universidad, yo la conocí primero. Pero ella eligió al millonario, al hombre con poder. Y mírenla ahora, muerta por darle sus herederos. Está enfermo. Catalina retrocedió horrorizada. Estoy enamorado, corrigió. Y con Rodrigo destruido por perder la custodia, con su reputación arruinada, finalmente obtendré lo que debió ser mío desde el principio. Los gemelos. Son lo único que queda de Isabela y merecen estar con alguien que realmente los valore, no con un padre ausente demasiado ocupado construyendo su imperio. Usted no tendrá a esos niños sobre mi cadáver. Eso puede arreglarse también. El doctor la miró con frialdad. Pero vine aquí a ofrecerle una salida. Renuncie. Desaparezca de la vida de Rodrigo antes de que Damaris presente su caso. Yo me aseguraré de que su hermano reciba dinero para sus deudas. Fernando dejará de acosarla. Y los gemelos, bueno, encontraré una forma de cuidarlos cuando Rodrigo inevitablemente colapse. Catalina se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Puede irse al diablo junto con Damaris y Fernando, y cualquiera que piense que voy a abandonar a esos bebés. Los amo como si fueran míos. Y protegeré a Rodrigo de víboras como usted, aunque sea lo último que haga. Salió del café sin mirar atrás, con el corazón latiendo como tambor de guerra. La verdad sobre Isabela Catalina llegó a la mansión temblando de adrenalina y miedo. Necesitaba contarle a Rodrigo sobre la conspiración, sobre las amenazas del doctor Ibarra. Pero cuando entró, encontró el vestíbulo lleno de maletas de lujo y a Damaris supervisando a 2 hombres que cargaban una cuna portátil. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Catalina. Damaris se giró con una sonrisa de satisfacción. «Ah, la niñera. Qué oportuno. Vengo a llevarme a mis sobrinos para una visita de fin de semana». Rodrigo ya aprobó todo. «Eso es mentira. Él jamás permitiría...» «¿Jamás permitiría qué?». Rodrigo apareció en la escalera con expresión cansada. «Damaris, ya te dije que no es buen momento. Los gemelos están en una rutina que no podemos interrumpir. Precisamente por eso necesitan salir de esta burbuja enfermiza», rebatió Damaris.
Una rutina centrada en los pechos de la empleada no es saludable, Rodrigo. Necesitan socializar, conocer a su familia extendida. Mis padres, los abuelos de Isabela, merecen pasar tiempo con ellos. Los abuelos pueden visitarlos aquí. No es lo mismo. Además, tengo derecho legal a visitas. Puedo conseguir una orden judicial si es necesario. Rodrigo apretó la mandíbula, claramente al límite de su paciencia. Está bien, pero solo por esta tarde, 3 horas máximo, y Catalina va con ellos. Absolutamente no. Damaris cruzó los brazos. El punto es alejarlos de su influencia. Entonces no hay trato. Los gemelos no van a ningún lado sin Catalina. Las dos voluntades chocaron en el aire hasta que finalmente Damaris cedió con una sonrisa tensa. Como quieras, la empleada puede venir, pero que quede claro, esto demuestra exactamente lo que argumentaré ante el juez. Dependencia enfermiza. Apego inapropiado. 30 minutos después, Catalina estaba sentada en la parte trasera de la camioneta Range Rover de Damaris, con los gemelos en sus asientos de seguridad a cada lado. Damaris conducía en silencio sepulcral, mientras su asistente, una mujer de aspecto severo llamada Paola, ocupaba el asiento del copiloto. No se dirigían a la casa de los abuelos como Damaris había dicho. Catalina lo supo cuando tomaron la carretera hacia Cuernavaca en lugar de quedarse en la ciudad. «Este no es el camino», dijo, tratando de mantener la calma. «Cambio de planes», respondió Damaris sin voltear. «Mis padres están en su casa de fin de semana en Cuernavaca. Allí tendremos más privacidad para nuestra conversación». «¿Qué conversación?» «La conversación donde te explico exactamente por qué debes irte y nunca volver». El viaje duró 2 horas. Los gemelos se quedaron dormidos a mitad del camino, ajenos a la tensión que vibraba en el auto. Cuando finalmente llegaron, era una propiedad impresionante. Una casa moderna de 3 niveles construida en la ladera de una montaña, con vista panorámica a los valles de Morelos. Pero no había abuelos esperando. Solo el doctor Ibarra, de pie en el porche con una copa de vino en la mano. Catalina sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. «Bienvenida, señorita Montes», dijo el doctor con sonrisa cordial. «¿Qué tal el viaje? Dijiste que iría sola a hablar con ella», le reprochó Damaris. «¿No que armarías este circo?» «Los planes cambian», se encogió de hombros. «Además, pensé que sería más efectivo si unimos fuerzas. Catalina necesita entender la gravedad de su situación». Catalina bajó de la camioneta y comenzó a desabrochar el asiento de Sebastián. «No voy a participar en ningún jueguito. Llévenos de vuelta ahora o llamaré a la policía». «¿Con qué teléfono?» Damaris levantó el celular de Catalina que había tomado de su bolso sin que ella se diera cuenta. «No seas dramática. Solo queremos hablar. Devuélveme eso». «Después de nuestra charla. Ahora entra. Los niños necesitan estar en un lugar fresco». Con los gemelos en brazos y sin otra opción, Catalina entró a la casa. El interior era minimalista pero elegante, todo ventanales y muebles de diseñador. Damaris le indicó que pusiera a los bebés en un corral ya preparado en la sala, con juguetes y mantas. Una vez que los gemelos estuvieron seguros, Damaris se sirvió una copa de vino blanco y se sentó en el sofá como si fuera la reina de su reino. «Ahora sí podemos hablar civilizadamente. Leonel, ¿quieres comenzar o lo hago yo?» El doctor se sentó en el brazo del sofá, estudiando a Catalina como un entomólogo estudiaría un insecto. «Señorita Montes, ya conoce nuestras objeciones a su presencia en la vida de Rodrigo y los gemelos. Pero hay algo que no sabe, algo que cambiará su perspectiva sobre toda esta situación. No me interesa nada de lo que tengan que decir, ni siquiera sobre cómo murió realmente Isabela». Eso detuvo a Catalina en seco. Damaris sonrió al ver su reacción. «Ah, eso captó tu atención. Siéntate, querida. Esta historia es larga y fascinante». Contra su mejor juicio, Catalina se sentó en el borde de una silla, lista para saltar si era necesario. «Todos piensan que mi hermana murió por complicaciones del parto», comenzó Damaris. «Hemorragia», le dijeron a Rodrigo. Algo que no pudieron detener, pero la verdad es más compleja. «Isabela tenía preeclampsia severa», continuó el doctor Ibarra. «Lo sabíamos desde el 7º mes. Yo la estaba tratando,
Recomendé cesárea de emergencia temprana, pero ella se negó. Quería que los bebés tuvieran todas las posibilidades de desarrollarse completamente. Dijo que valdría la pena el riesgo. Pero no valió la pena. La voz de Damaris se quebró por primera vez. La llevaron a cesárea de emergencia en la semana 38. Cuando sacaron a los gemelos, Isabela comenzó a convulsionar. Síndrome de Helpe, su hígado, sus riñones, todo colapsó. Leonel hizo todo lo posible, pero ella se fue en cuestión de horas. Lágrimas genuinas rodaban por las mejillas de Damaris. Por primera vez, Catalina vio algo real bajo esa fachada de hielo. Rodrigo estaba destrozado, continuó el doctor. No salió del hospital durante días. No quería ver a los gemelos. No podía soportar mirarlos sin pensar en lo que le costaron. Fue yo quien los cuidó esas primeras semanas. Yo quien los alimentó, quien se aseguró de que sobrevivieran mientras su padre se hundía en la depresión. Y yo fui quien sacó a Rodrigo de ese hoyo, agregó Damaris. Quien lo obligó a ser padre. Quien le recordó que Isabela había dado su vida para que esos niños existieran y que el mejor homenaje era amarlos, no rechazarlos. Catalina procesaba la información, tratando de ver dónde encajaba esto en su intento de manipulación. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Tiene todo que ver contigo. Damaris se inclinó hacia adelante. Porque Rodrigo finalmente estaba sanando. Finalmente estaba siendo el padre que Isabela hubiera querido. Y entonces apareces tú, con tu tragedia perfectamente sincronizada, tu leche materna milagrosa, tu bondad de pueblerina, y de repente Rodrigo no está sanando, está reemplazando. Yo no estoy reemplazando a nadie. ¿No? Intervino el doctor. Catalina, Rodrigo te mira de la misma forma en que miraba a Isabela, con adoración, con necesidad. Pero no eres Isabela, nunca lo serás. Y cuando se dé cuenta de eso, cuando la novedad se desvanezca, te destruirá. Porque Rodrigo Santibáñez no sabe amar sin destruir. Isabela lo amaba, y ese amor la mató. Eso no es justo, susurró Catalina. Ella tomó sus propias decisiones. Decisiones influenciadas por un hombre que siempre consigue lo que quiere, corrigió Damaris. Rodrigo quería herederos. Isabela quería complacerlo. Y ahora Rodrigo quiere... ¿Qué exactamente? ¿Una madre sustituta para sus hijos? ¿Una nueva esposa que pueda moldear a su imagen? ¿O simplemente alguien conveniente que ya está emocionalmente invertida? Catalina se puso de pie bruscamente. Suficiente. No voy a escuchar más de estas mentiras retorcidas. No son mentiras. La voz de Damaris se volvió dura. Son advertencias. Te estoy dando una salida, Catalina. Una última oportunidad antes de que esto se vuelva realmente feo. Toma este cheque. Sacó un documento de su bolso y lo colocó en la mesa. La cantidad impresa hizo que Catalina se mareara. 500,000 pesos. Suficiente para pagar todas las deudas de tu hermano, para que empieces una nueva vida lejos de aquí. Solo tienes que firmar este acuerdo de confidencialidad, renunciar a tu posición y desaparecer. Los gemelos estarán bien. Encontraremos otra nodriza, una sin tanto equipaje emocional. ¿Y si me niego? Entonces mañana presento ante el juez de familia un caso completo. Damaris sacó una carpeta gorda. Historial de depresión severa post-pérdida. Apego patológico a niños que no son tuyos. Relación inapropiada con tu empleador. Testimonios de tu hermano sobre tu inestabilidad emocional. Y la guinda del pastel. Fernando Aguilar testificará sobre tu historial de relaciones destructivas y malas decisiones. Fernando no haría eso. Fernando hará lo que le digamos, sonrió Damaris. Le ofrecimos 20,000 pesos por su testimonio. Aceptó en menos de 5 minutos. Al parecer, no tienes mucha lealtad inspiradora, querida. Catalina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miró a los gemelos en el corral, ajenos a la guerra que se libraba por su futuro. Sebastián balbuceaba feliz. Valentina intentaba alcanzar un sonajero. No puedo abandonarlos. Su voz salió rota. Son todo lo que tengo. Y ese es exactamente el problema, dijo el doctor Ibarra con falsa compasión. Estás usando a esos niños para llenar un vacío.
No los amas por quienes son, los amas por lo que representan. Una segunda oportunidad con Joaquín. Eso no es verdad. ¿No lo es? Damaris se puso de pie. Entonces pruébalo. Si realmente los amas, si realmente te importa su bienestar, haz lo correcto. Aléjate antes de que tu presencia cause un escándalo que los marque de por vida. Antes de que Rodrigo pierda la custodia por tu culpa. Catalina tomó el cheque con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto en su vida. Podría salvar a Esteban, podría volver a Guanajuato, podría... Rasgó el cheque en pedazos pequeños y los dejó caer como confeti sobre la mesa de cristal. Váyanse al infierno, ambos. No voy a ningún lado. Y cuando Rodrigo se entere de esto, de este secuestro, de estas amenazas, los destruirá legalmente. Damaris y el doctor intercambiaron una mirada. Luego Damaris sonrió, y había verdadero veneno en esa sonrisa. ¡Qué pena! Realmente esperaba que fueras más inteligente. Sacó su teléfono y reprodujo un video. Era del café, de la conversación de Catalina con el doctor Ibarra. Pero estaba editado, cortado de forma que parecía que Catalina estaba de acuerdo con algo, asintiendo en los momentos equivocados. Este video, convenientemente editado, muestra a la niñera conspirando con el doctor de familia para alejar a los niños de su padre. Imagina lo que un juez pensaría de esto. Nadie creerá eso, ¿no? El video es bastante convincente y combinado con todo lo demás. Bueno, Catalina, acabas de sellar tu propio destino. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, y Catalina, atrapada en una casa aislada con sus enemigos y los gemelos que amaba, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Tomó a Sebastián y a Valentina en brazos, abrazándolos con fuerza. «No los tendrán», juró en voz baja. «No importa lo que tengan que hacer, no destruirán esta familia». Pero en el fondo de su corazón, el miedo susurraba que quizás ya era demasiado tarde. Crisis y decisiones. Rodrigo llamó al teléfono de Catalina por 15ª vez en 2 horas, directo al buzón de voz. Algo estaba mal, terriblemente mal. Damaris había prometido devolverlos en 3 horas. Ya habían pasado 6. Hortensia entró al estudio con una bandeja de café que él no había pedido, pero claramente necesitaba. «Señor, debería llamar a la policía. Esto ya no es normal. Si llamo a la policía, Damaris usará eso en mi contra. Dirá que soy un padre paranoico e inestable». Se pasó las manos por el cabello. «Pero tienes razón. Ya pasó demasiado tiempo». Antes de que pudiera tomar su teléfono, sonó con un número desconocido. Contestó inmediatamente. «¿Catalina?» «No, soy yo». La voz de Esteban Montes sonaba tensa. «Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre mi hermana. ¿Dónde está ella? ¿Está bien?» «No lo sé. Por eso lo llamo. Un tipo llamado Fernando Aguilar me contactó hace 2 días. Me ofreció dinero para que dijera cosas horribles sobre Catalina frente a un juez, que era inestable, manipuladora, que estaba usando a sus hijos para reemplazar al suyo». Rodrigo sintió que la sangre le hervía. «¿Y aceptaste?» «Claro que no». La indignación en la voz de Esteban era genuina. «Estoy enojado con mi hermana por muchas cosas, pero jamás la traicionaría así. Le dije a ese tipo que se fuera al demonio, pero entonces llamó una mujer, Damaris Velázquez. Dijo que si no cooperaba, se aseguraría de que Catalina perdiera todo, su trabajo, su reputación, incluso su libertad. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 horas. Me asusté y traté de llamar a Catalina, pero su teléfono está apagado. Por eso lo llamo a usted. Si algo le pasa a mi hermana por mi culpa, nada le pasará», interrumpió Rodrigo, ya poniéndose el saco. «Dame tu número. Te llamaré en cuanto sepa algo». Colgó y marcó el número de Damaris. Sonó 5 veces antes de que ella contestara, con voz dulce y engañosa. «Rodrigo, qué sorpresa. Pasa algo. ¿Dónde están mis hijos? Dijiste 3 horas. Han pasado 6. Ay, perdón. Mis padres están tan encantados con los bebés que perdimos la noción del tiempo. Ya íbamos de regreso. Ponme a Catalina. Está ocupada cambiando pañales. Los gemelos están perfectos, no te preocupes. Damaris, te lo advierto.
¿Me adviertes qué exactamente? Su voz se volvió fría. Soy la tía de esos niños. Tengo derecho a pasar tiempo con ellos. Y francamente, Rodrigo, tu obsesión con esa empleadita es preocupante. Quizás necesitas terapia. Colgó. Rodrigo llamó inmediatamente a su abogado. Necesito que rastrees el teléfono de Catalina Montes. Ahora. Y prepara una orden de restricción contra Damaris Velázquez. Esto se acabó. Mientras tanto, en Cuernavaca, la situación empeoraba. Valentina había comenzado a llorar, hambrienta. Sebastián la siguió segundos después. Catalina intentó calmarlos, pero ambos gemelos buscaban lo único que ella ya no podía darles aquí: alimentarse. Necesitan comer, dijo con desesperación. Por favor, déjenme alimentarlos. Damaris miró a los bebés llorando con expresión calculadora. Hay fórmula en la cocina, úsala. Ya saben que la rechazan. Llevan semanas sin tomar fórmula. Sus estómagos se revolvieron. Podrían vomitar, deshidratarse. Entonces, será mejor que encuentres una forma de convencerlos, dijo Damaris fríamente. O quizás esto demuestre mi punto, que has creado una dependencia enfermiza, que sin ti esos niños no pueden funcionar normalmente. Usted planeó esto. Catalina comprendió horrorizada. Por eso nos trajo aquí, para que los bebés pasaran hambre y yo no pudiera hacer nada. El doctor Ibarra se encogió de hombros desde su lugar en el sofá. Es un experimento interesante. Veamos cuánto tardan en aceptar alternativas cuando no tienen otra opción. Catalina sintió una furia que jamás había experimentado. Se puso de pie, con un gemelo en cada brazo, y caminó hacia la puerta principal. Me voy. Llévenos de vuelta ahora o caminaré por la carretera con los bebés hasta que alguien nos recoja. Paola, la asistente, bloqueó la puerta. No creo que sea buena idea. Es peligroso caminar por la carretera con bebés. Más peligroso es quedarse aquí con ustedes. Siéntate, Catalina, ordenó Damaris. No vas a ningún lado hasta que firmemos un acuerdo. No voy a firmar nada. Entonces, supongo que los gemelos tendrán una noche incómoda. Los bebés lloraban cada vez más fuerte. Sebastián tenía la carita roja de tanto llorar. Valentina tosía entre sollozos. Catalina sentía sus pechos dolorosamente llenos, su cuerpo respondiendo al llanto de los bebés como siempre lo hacía. Esto es crueldad infantil, dijo con voz temblorosa. Están usando bebés indefensos para sus juegos retorcidos. Estamos demostrando un punto, corrigió el doctor, que tu presencia causa más problemas de los que resuelve. En ese momento, el teléfono de Damaris sonó. Miró la pantalla y palideció ligeramente. Es Rodrigo otra vez. No contestes, aconsejó Paola. Pero Damaris contestó, activando el altavoz con una sonrisa maliciosa. Rodrigo, de nuevo, ¿ya te calmaste? Tengo rastreado el teléfono de Catalina, dijo él con voz gélida. Sé que están en Cuernavaca, en la casa de tus padres. Y sé que mis hijos llevan horas sin comer. Tienes 10 minutos para volver a la Ciudad de México, o llamaré a la policía y te acusaré de secuestro. No es secuestro si vine voluntariamente, mintió Damaris. Catalina aceptó este viaje. De hecho, estábamos teniendo una conversación muy productiva sobre su futuro. Ponla al teléfono, ahora. Damaris le extendió el teléfono a Catalina con una sonrisa burlona. Catalina lo tomó con una mano mientras sostenía a Valentina con la otra. ¿Rodrigo? Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Los gemelos están bien? Los bebés tienen hambre, necesitan comer, pero Damaris le arrebató el teléfono. Los bebés están perfectamente, solo un poco irritables. Ya sabes cómo son los niños. Si les pasa algo, cualquier cosa, te destruiré. La voz de Rodrigo prometía consecuencias terribles. Legal, financiera, socialmente, usaré cada recurso que tengo para asegurarme de que nunca vuelvas a ver a mis hijos. Nuestros sobrinos, corrigió ella. Y sobre eso, he estado pensando, ¿qué tal si llegamos a un acuerdo civilizado? Tú me das custodia compartida, digamos fin de semana por medio. Yo retiro mi demanda. Catalina puede quedarse si tanto te importa. Todos felices. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea.
¿Eso es lo que quieres? ¿Custodia compartida? Es lo que merezco. Isabela era mi hermana. Esos niños son mi sangre. Te daré custodia compartida, dijo Rodrigo lentamente, pero con condiciones. Primero, devuelves a mis hijos y a Catalina ahora mismo. Segundo, el doctor Ibarra no puede estar presente durante tus visitas. Y tercero, todo esto se formaliza legalmente con supervisión de un juez. Nada de acuerdos bajo la mesa. Damaris sonrió triunfante. Finalmente había conseguido lo que quería. Trato. Estaremos de vuelta en 2 horas. Colgó y miró a Catalina con expresión victoriosa. ¿Ves? Así se negocian las cosas. Rodrigo cedió porque sabe que tengo razón. Esos niños merecen conocer a su familia materna. Usaste el hambre de bebés como arma de negociación, escupió Catalina. Eso no te hace ganar nada. Solo demuestra qué clase de persona eres. Soy una persona que consigue lo que quiere, respondió Damaris. Ahora aliméntalos si tanto te importa. Tenemos un viaje de regreso por delante. Catalina se retiró a una habitación privada y finalmente pudo alimentar a los gemelos. Sebastián y Valentina se prendieron desesperadamente, sus cuerpecitos temblando por el hambre y el estrés. Mientras los amamantaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo siento mucho, les susurró. Lo siento tanto, mis bebés. No dejaré que vuelva a pasar, lo prometo. El viaje de regreso fue tenso y silencioso. Cuando finalmente llegaron a la mansión, ya era de noche. Rodrigo esperaba en la puerta y la expresión en su rostro hizo que hasta Damaris retrocediera. «Dame a mis hijos», ordenó. Catalina bajó con los gemelos dormidos en sus brazos. Rodrigo los tomó con infinita ternura, revisándolos como si pudiera detectar cualquier daño invisible. «Están bien», aseguró Catalina. «Asustados, hambrientos, pero bien. ¿Y tú?» «Estoy...» Su voz se quebró. «Estoy cansada, Rodrigo. Muy cansada». Él la abrazó con un brazo mientras sostenía a los gemelos con el otro, una imagen de familia protectora contra el mundo. Damaris observaba desde su camioneta con expresión indescifrable. El doctor Ibarra, sentado junto a ella, rompió el silencio. «Perdiste el control de la situación». «No perdí nada», respondió ella. «Conseguí custodia compartida. Eso era el objetivo. El objetivo era separar a Catalina de Rodrigo. Mirándolos ahora, solo los acercaste más». Damaris apretó el volante con fuerza. Tenía razón. La forma en que Rodrigo abrazaba a esa muchacha, la forma en que ella se refugiaba en él. Damaris había ganado una batalla, pero estaba perdiendo la guerra. «Esto no ha terminado», murmuró. «Aún tengo el video editado, aún tengo contactos en servicios sociales. Una forma u otra, esa mujer saldrá de sus vidas. ¿Y si Rodrigo la ama? Entonces aprenderá lo mismo que aprendió con Isabela», dijo Damaris con amargura. «Que amar a alguien en esta familia tiene un precio, y ese precio es la destrucción». Arrancó dejando una nube de polvo tras ella, mientras en la mansión Rodrigo llevaba a su familia improvisada al interior, preparándose para las batallas que sabía que aún vendrían. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Rodrigo encontró a Catalina en la terraza mirando las luces de la ciudad. «Gracias por volver por nosotros», dijo ella sin voltear. «Siempre volveré por ustedes», respondió él, parado junto a ella. «Los 3 son mi familia ahora». Rodrigo sobre la custodia compartida con Damaris. «Fue mentira», confesó. «Nunca le daré custodia de nada, pero necesitaba que lo soltara. Mi abogado ya está preparando una contrademanda por intento de secuestro y extorsión». Catalina lo miró sorprendida. «¿Pero prometiste?» «Prometí bajo coacción, con mis hijos en peligro. Ningún juez considerará eso vinculante», sonrió sin humor. «Damaris subestimó cuán lejos estoy dispuesto a llegar para proteger a mi familia». «¿Tu familia?», susurró Catalina. Rodrigo se giró hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Sí, mi familia. Tú, Sebastián, Valentina, no sé cuándo pasó exactamente, no sé si fue la primera noche que salvaste a mis hijos, o la 100ª vez que te vi mecerlos, o cuando te vi defender su derecho a ser amados contra gente que solo los ve como peones. Pero pasó, y ahora no puedo imaginar nuestras vidas sin ti. Rodrigo, yo...» Él se inclinó y la besó.
Suave al principio, luego con la desesperación de alguien que había estado conteniendo sus emociones durante demasiado tiempo. Catalina respondió, derramando en ese beso todo su miedo, su esperanza, su amor imposible. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Esto va a complicar todo», susurró ella. «Ya está complicado», respondió él. «Al menos ahora estaremos complicados juntos». Arriba, en sus cunas, Sebastián y Valentina dormían profundamente, ajenos al hecho de que su familia rota estaba finalmente comenzando a sanar. Pero en algún lugar de la ciudad, Damaris hacía una última llamada telefónica. «Necesito ese video editado para mañana y quiero a los mejores abogados de familia que el dinero pueda comprar. Si Rodrigo quiere guerra, tendrá guerra». Enfrentamiento final. La sala del tribunal estaba fría y austera. Catalina se sentaba junto a Rodrigo en la mesa de la defensa, sus manos entrelazadas bajo la mesa donde nadie pudiera verlas. Al otro lado, Damaris lucía impecable en un traje negro, con 3 abogados a su alrededor y el doctor Ibarra como su testigo principal. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en la terraza, 2 semanas de felicidad robada entre alimentaciones nocturnas y besos escondidos. 2 semanas de Rodrigo tratando de enseñarle a Catalina que merecía ser amada, de ella tratando de creer que esto era real. Y ahora esto, la audiencia de custodia que determinaría el futuro de todos. El juez Martínez era un hombre de 60 años con expresión severa y anteojos de media luna. Revisaba los documentos frente a él con meticulosidad irritante. «Estamos aquí», comenzó, «para evaluar la petición de la señora Damaris Velázquez de obtener custodia compartida de sus sobrinos, Sebastián y Valentina Santibáñez, basándose en supuestas irregularidades en el hogar paterno. El abogado de Damaris, un hombre delgado llamado Lick Guerrero, se puso de pie. «Su señoría, presentaremos evidencia de que el señor Santibáñez ha permitido que una empleada sin credenciales apropiadas establezca una relación inapropiada y potencialmente dañina con los menores. Proceda». Durante la siguiente hora, Catalina tuvo que sentarse en silencio mientras desfilaban testigos que destrozaban su reputación. Fernando Aguilar subió al estrado, vestido con traje prestado y expresión falsa de preocupación. Catalina siempre fue emocionalmente inestable, mintió descaradamente. Cuando perdimos a nuestro hijo, culpó a todo el mundo, excepto a sí misma. Me preocupa que esté proyectando esa pérdida en los gemelos Santibáñez. ¿Alguna vez la consideró una amenaza para los niños?, preguntó Guerrero. No una amenaza física, pero sí emocional. Tiene una necesidad obsesiva de ser necesitada. Los niños son su terapia, no sus pacientes. Catalina apretó la mano de Rodrigo con fuerza. Su abogado, el Lick Ramírez, se puso de pie. «Señor Aguilar, ¿es cierto que la señora Velázquez le ofreció dinero por este testimonio?» Fernando palideció. Eso es una acusación infundada. Tenemos registros bancarios que muestran una transferencia de 20,000 pesos de una cuenta vinculada a Damaris Velázquez a su cuenta hace una semana. ¿Puede explicar eso?» El juez levantó la mirada con interés. Fernando tartamudeó algo incoherente antes de ser excusado. Punto para Rodrigo. Luego subió el doctor Ibarra. Su testimonio fue más peligroso porque estaba mezclado con verdades médicas. Los gemelos desarrollaron una dependencia de la señorita Montes que, desde una perspectiva pediátrica, es preocupante. Cualquier niño debería poder alimentarse de múltiples fuentes. La lactancia exclusiva de una nodriza, que además vive en la casa y actúa como figura materna, crea confusión de roles. ¿Sugiere que esto es dañino para los niños?, preguntó Guerrero. «Sugiero que es una situación que requiere supervisión profesional. La señorita Montes perdió a su propio hijo hace apenas 6 meses. Psicológicamente existe el riesgo de transferencia, de que vea a estos niños como sustitutos y no como individuos separados». Catalina sintió náuseas. Todo sonaba tan razonable, tan profesional, cuando en realidad era veneno disfrazado de medicina. Cuando le tocó el turno al Lick Ramírez, fue directo al grano.
Doctor Ibarra, ¿es cierto que estuvo enamorado de la difunta Isabela Santibáñez? Éramos amigos cercanos. Eso no responde mi pregunta. ¿Estuvo enamorado de ella? El doctor guardó silencio demasiado tiempo. Tenía sentimientos, pero eran apropiados dentro de nuestra amistad. Y es cierto que le propuso matrimonio 2 semanas antes de que ella aceptara casarse con Rodrigo Santibáñez. Damaris se tensó visiblemente. Claramente no sabía eso. Yo... Sí, pero... ¿Y no es cierto que usted era el médico tratante de Isabela durante su embarazo de alto riesgo? ¿El mismo médico que supuestamente hizo todo lo posible por salvarla? ¿Qué insinúa? El doctor se puso de pie furioso. Hice todo humanamente posible por salvar a Isabela. Tengo aquí el testimonio de una enfermera que estuvo presente durante el parto. El LIC. Ramírez levantó un documento. Ella afirma que usted retrasó la cesárea de emergencia por casi 30 minutos, insistiendo en que podían esperar. ¿Es eso cierto? El rostro del doctor Ibarra se puso gris ceniza. Yo estaba evaluando todas las opciones. A veces en medicina no hay respuestas perfectas. O quizás estaba tan resentido con Rodrigo Santibáñez por robarle a la mujer que amaba que consciente o inconscientemente permitió que la situación se deteriorara. «¡Objeción!», gritó Guerrero. «Eso es especulación maliciosa». «Denegada», dijo el juez Martínez mirando al doctor con nueva suspicacia. «Quiero escuchar la respuesta». «Jamás haría daño a Isabela», susurró el doctor. «La amaba». «Exactamente», concluyó el LIC. Ramírez. Y ese amor obsesivo es precisamente lo que está proyectando en este caso. No le importan los gemelos. Le importa castigar a Rodrigo Santibáñez por tener lo que usted nunca pudo tener. El doctor bajó del estrado completamente desacreditado. Damaris miraba hacia otro lado, claramente furiosa por haber sido asociada con él. Luego le tocó a Catalina. Subió al estrado con las piernas temblando pero la cabeza en alto. Guerrero fue despiadado. «Señorita Montes, ¿es verdad que amamantó a los gemelos sin consentimiento explícito del padre?» «Sí, pero estaban muriendo. ¿Es verdad que ha desarrollado una relación romántica con su empleador?» Catalina miró a Rodrigo. Él asintió casi imperceptiblemente. «Sí». Murmullos recorrieron la sala. Guerrero sonrió como un tiburón oliendo sangre. «Así que admite que ha mezclado lo profesional con lo personal, que ha usado su posición como cuidadora para insertarse en la vida familiar». «No lo usé. Sucedió». Catalina levantó la barbilla. «Me enamoré de un hombre bueno que estaba destrozado por la pérdida de su esposa. Un hombre que ama a sus hijos más que a nada en el mundo. Y sí, amo a esos bebés. Pero no como sustitutos de mi hijo. Los amo por quienes son. Sebastián con su risa contagiosa, Valentina con su curiosidad. Son únicos, especiales, irreemplazables». «Palabras bonitas», dijo Guerrero. «Pero el hecho permanece. Usted es una empleada que se involucró románticamente con su jefe mientras cuidaban niños vulnerables. ¿No le parece éticamente cuestionable?» «Me parece humano», respondió Catalina. «Ambos estábamos rotos, ambos estábamos sanando, y en ese proceso nos encontramos. Si eso es un crimen, entonces culpable». El LIC. Ramírez tomó su turno. «Señorita Montes, ¿puede explicar cómo era la condición de los gemelos cuando usted llegó?» Catalina describió con detalle los bebés demacrados, el silencio terrible, la desesperación de Rodrigo. Luego habló de la recuperación, del peso ganado, de las sonrisas que volvieron. «Traje resultados médicos», continuó el abogado presentando documentos. «Desde que la señorita Montes comenzó a cuidar a los gemelos, han alcanzado todos sus hitos de desarrollo. Están sanos, felices, prosperando. ¿No es ese el único criterio que debería importar?» Finalmente Rodrigo subió al estrado. Habló con voz firme sobre sus hijos, sobre Catalina, sobre el tipo de familia que quería construir. «No estoy reemplazando a Isabela», dijo mirando directamente a Damaris. «Nadie podría reemplazarla. Pero ella hubiera querido que nuestros hijos crecieran amados, cuidados, en un hogar lleno de risa. Catalina les ha dado eso. Me ha dado eso.
Y si este tribunal decide que el amor, la dedicación y los resultados tangibles no importan tanto como las apariencias, entonces nuestro sistema está más roto de lo que pensaba. Cuando todos los testimonios terminaron, el juez Martínez se retiró para deliberar. La espera fue agónica. 2 horas después, regresó con su veredicto. Este ha sido un caso extraordinariamente complejo, comenzó. Involucra cuestiones de ética médica, relaciones laborales y, sobre todo, el bienestar de 2 menores vulnerables. Hizo una pausa que se sintió eterna. Después de revisar toda la evidencia, incluidos los registros médicos que demuestran la notable mejoría de los gemelos, los testimonios contradictorios de los testigos de la demandante y considerando el interés superior de los menores, fallo a favor del señor Rodrigo Santibáñez. Catalina dejó escapar un sollozo de alivio. Rodrigo la abrazó fuertemente. Sin embargo, continuó el juez, estableceré visitas supervisadas para la señora Velázquez. Un fin de semana al mes, con supervisión de un trabajador social durante los primeros 6 meses. Y ordeno que el doctor Leonel Ibarra sea investigado por el Colegio Médico por posible negligencia en el caso de Isabela Santibáñez. Damaris se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Esos niños son mi sangre». «Y son la responsabilidad de su padre», respondió el juez con firmeza, quien, debo añadir, ha demostrado actuar en su mejor interés. Caso cerrado. Afuera del tribunal, Damaris alcanzó a Rodrigo y Catalina antes de que pudieran subir al auto. «Esto no ha terminado», siseó. «Encontraré otra forma». «Ya terminó, Damaris», dijo Rodrigo con cansancio. «Isabela no hubiera querido esto, esta guerra, este odio. Ella hubiera querido que sus hijos crecieran rodeados de amor, no de batallas legales. No sabes lo que Isabela hubiera querido». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Damaris. «Era mi hermana, era todo lo que tenía. Y ustedes me la quitaron. Primero tú, con tu embarazo que la mató. Ahora ella reemplazándola como si nunca hubiera existido». «Nadie está reemplazando a tu hermana», dijo Catalina con suavidad. «Pero la vida continúa, Damaris, y aferrarse al dolor solo te destruirá». «Créeme, lo sé». Damaris las miró a ambos con una mezcla de odio y algo parecido a la derrota. Finalmente se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando en el pavimento. El doctor Ibarra, quien había sido escoltado fuera del tribunal por seguridad, observaba desde lejos. Su carrera estaba arruinada, su amor no correspondido finalmente expuesto. Se alejó en dirección opuesta, un hombre roto por su propia obsesión. En el auto de regreso, Rodrigo tomó la mano de Catalina. «Se acabó. Finalmente se acabó». «No del todo», respondió ella. «Aún tenemos que decidir qué somos, qué seremos». «Yo ya lo decidí», dijo él deteniéndose en el arcén. «Tú eres la mujer que amo, la mujer que salvó a mis hijos y me salvó a mí. Y si me aceptas, quiero que seas parte de esta familia oficialmente, no como empleada, como mi esposa». Catalina lo miraba con lágrimas en los ojos. «Rodrigo, sé que es rápido, sé que hay 1000 razones para esperar, pero he aprendido que la vida es demasiado corta y demasiado impredecible. Cuando encuentras a tu persona, no la dejas ir». «¿Tu persona?», susurró ella. «Mi persona», confirmó. «¿Qué dices?». Catalina pensó en Joaquín, en el dolor que la había traído aquí. Pensó en Sebastián y Valentina, en cómo habían llenado el vacío en su corazón. Pensó en Rodrigo, en este hombre imperfecto pero genuino que la amaba con todas sus grietas. «Digo que sí», respondió. «1000 veces sí». Redención y nuevo comienzo. 6 meses después, la mansión de los Santibáñez estaba irreconocible. Globos blancos y dorados decoraban cada rincón. Una carpa elegante había sido instalada en el jardín trasero, con mesas redondas cubiertas de manteles de seda y centros de flores frescas. Era un día perfecto de primavera en la Ciudad de México. Catalina se miraba en el espejo de la habitación principal, la misma que alguna vez perteneció a Isabela. Ahora era suya. El vestido de novia era sencillo pero elegante, de encaje color marfil que caía en suaves pliegues hasta el suelo. Su cabello estaba recogido en un moño bajo,
con pequeñas flores blancas entretejidas. Hortensia entró con los ojos húmedos. «Estás preciosa, hija, como una princesa de cuento». «Me siento como una impostora», admitió Catalina, tocando nerviosamente el collar de perlas que Rodrigo le había regalado. «Esta casa, esta vida, todo parece demasiado bueno para ser real». «Es real porque te lo has ganado». Hortensia ajustó el velo con cariño maternal. «Has transformado esta casa de un mausoleo de tristeza en un hogar lleno de amor y risas. Rodrigo es un hombre diferente desde que llegaste. Los niños son diferentes. Incluso yo soy diferente». Tocaron a la puerta. Era Esteban, vestido con un traje nuevo que Catalina le había comprado. Su hermano había sido una de las reconciliaciones más importantes de estos meses. Después del juicio, Catalina había ido personalmente a Guanajuato para enfrentar las heridas entre ellos. «¿Lista, hermanita?», preguntó con una sonrisa orgullosa. «Tu futuro esposo está abajo sudando como si fuera a enfrentar un pelotón de fusilamiento». Catalina rió, limpiándose una lágrima. «¿Cómo están los gemelos?». Sebastián acaba de descubrir que puede lanzar puré de zanahoria y encontró muy divertido decorar la camisa del padrino. Valentina está siendo un ángel, como siempre, aunque sospecho que está planeando algo peor. A los 15 meses, los gemelos eran pequeños terremotos de energía. Sebastián había dado sus primeros pasos la semana pasada, y Valentina no estaba muy atrás. Ambos decían «mamá» cuando veían a Catalina, un regalo que la hacía llorar cada vez que lo escuchaba. «Mamá y papá estarían orgullosos de ti», dijo Esteban de repente serio. «Sé que he sido un idiota. Estaba celoso, asustado de perderte como perdimos a ellos. Pero ahora veo que no te perdí. Gané una familia entera. Se abrazaron, sanando las últimas heridas que quedaban entre ellos. Abajo, en el jardín, los invitados comenzaban a tomar sus lugares. Rodrigo esperaba en el altar improvisado bajo un arco de flores blancas. Vestía un smoking gris oscuro que resaltaba sus ojos azules. A su lado estaba su mejor amigo de la universidad, quien servía como padrino y aún intentaba limpiarse el puré de zanahoria. Entre los invitados, en una de las últimas filas, estaba Damaris. Su invitación había sido la decisión más difícil. Rodrigo había querido excluirla, pero Catalina había insistido. Los gemelos merecían conocer a su familia materna, y el rencor solo envenenaba a quien lo cargaba. Damaris lucía elegante pero apagada, su espíritu combativo finalmente domado por los meses de terapia ordenada por el juez. Se había disculpado formalmente 3 meses atrás, una disculpa torpe pero genuina. No serían amigas, quizás nunca, pero habían encontrado una tregua civilizada por el bien de Sebastián y Valentina. El doctor Ibarra no estaba invitado. Había perdido su licencia médica tras la investigación y había dejado la ciudad, según rumores, a Guadalajara para empezar de nuevo. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con una simple disculpa. La música comenzó. Un cuarteto de cuerdas tocaba la marcha nupcial. Catalina apareció en la entrada del jardín, del brazo de Esteban, y Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. Era la mujer más hermosa que había visto, pero no por el vestido o el maquillaje. Era la luz en sus ojos, la forma en que sonreía, como si no pudiera creer su propia felicidad, el modo en que buscó inmediatamente a los gemelos con la mirada para asegurarse de que estuvieran bien. Cuando llegó al altar, Esteban colocó la mano de su hermana en la de Rodrigo con solemnidad. «Cuídala», dijo en voz baja, «o responderás ante mí con mi vida», prometió Rodrigo. La ceremonia fue íntima y emotiva. El sacerdote habló sobre el amor que nace de las cenizas, sobre familias que se forman no solo por sangre, sino por elección. Cuando llegó el momento de los votos, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Catalina», comenzó Rodrigo con voz temblorosa, «cuando llegaste a mi vida, estaba perdido en la oscuridad. Mis hijos se estaban apagando y yo no sabía cómo salvarlos. No sabía cómo salvarme a mí mismo. Y entonces apareciste tímida y rota, con tus propias heridas sangrantes. Pero en lugar de dejar que esas heridas te definieran, las transformaste en tu mayor fortaleza. Salvaste a mis hijos. Me salvaste a mí.
Y ahora prometo pasar el resto de mi vida salvándote de vuelta, en los días buenos y en los difíciles, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, y probablemente ni siquiera entonces. Catalina se secó las lágrimas antes de hablar. Rodrigo, vine a tu casa buscando un trabajo. Encontré un propósito. Vine buscando una forma de olvidar mi dolor. Encontré una razón para recordar por qué el dolor vale la pena. Porque después del dolor más profundo puede venir la alegría más grande. Sebastián y Valentina me enseñaron que puedo amar nuevamente sin traicionar la memoria de Joaquín. Tú me enseñaste que merezco ser amada, que mi valor no está en lo que he perdido, sino en lo que puedo dar. Prometo ser tu compañera, tu confidente, tu apoyo. Prometo amar a tus hijos como si fueran míos, porque en mi corazón lo son. Y prometo construir contigo una familia basada en amor, honestidad y segundas oportunidades. Los declaro marido y mujer, anunció el sacerdote con una sonrisa. Puede besar a la novia. El beso fue largo, apasionado, lleno de promesas y nuevos comienzos. Los invitados aplaudieron, y desde sus sillas especiales en primera fila, Sebastián comenzó a aplaudir torpemente, imitando a los adultos. Valentina gritó «¡Mamá!» con alegría, provocando risas en todos. La recepción fue alegre y relajada. Catalina bailó con Esteban, con Rodrigo, e incluso una pieza cortés con Damaris, quien le susurró una disculpa más al oído. «Isabela te habría apreciado», dijo Damaris con dificultad. «Ella siempre fue mejor persona que yo, más generosa, más capaz de perdonar. Estoy tratando de ser más como ella». «No tienes que ser como ella», respondió Catalina. «Solo tienes que ser la mejor versión de ti misma, por los niños». Cuando cayó la noche, Hortensia llevó a los gemelos adentro para acostarlos. Catalina se escabulló para darles su última alimentación como soltera, aunque técnicamente ya era casada. Era un ritual que atesoraba estos momentos tranquilos con los bebés. Rodrigo la encontró en el cuarto de niños, meciendo a Valentina mientras Sebastián dormía profundamente en su cuna. «¿Te arrepientes?», preguntó él en voz baja. «¿De qué?». «De todo. De decir que sí a un viudo con 2 bebés. De atarte a una vida complicada, cuando podrías haber tenido algo más sencillo». Catalina lo miró como si estuviera loco. «Rodrigo Santibáñez, si vuelves a dudar de mi elección, dormir en el sofá será la menor de tus preocupaciones». Él sonrió. Esa sonrisa completa que ella amaba, tan diferente de la sombra de hombre que había conocido meses atrás. Anotado. Nada de dudas. Depositaron a Valentina en su cuna con cuidado. Los gemelos dormían tranquilos, sus caritas regordetas completamente en paz. En la pared, Rodrigo había colgado una nueva fotografía, los 4 juntos, una familia. Pero junto a ella, en un marco separado pero igualmente honorable, estaba la foto de Isabela, sonriente, hermosa, viva en la memoria. «Gracias», susurró Catalina a la fotografía como hacía algunas noches. «Gracias por estos niños hermosos, los cuidaré como si fueran míos, te lo prometo». Rodrigo la abrazó por detrás, descansando su barbilla en su hombro. «Ella te habría amado, lo sé. Y yo la habría amado a ella, por darte a ti, por darme a ellos». Salieron del cuarto de niños de la mano, apagando la luz, pero dejando la puerta entreabierta, como siempre. En el pasillo, Rodrigo la levantó en brazos, provocando una risa sorprendida. «¿Qué haces?» «Tradición. Cargo a mi esposa sobre el umbral. Ya vivimos juntos. Técnicamente he cruzado ese umbral 100 veces. Entonces esta será la vez 101. Y la más importante, la llevó a su habitación, ahora de ambos, donde habían convertido el dolor en esperanza y el pasado en promesa. Afuera, las luces del jardín seguían encendidas, brillando sobre los restos de la celebración. La vida era imperfecta, complicada, a veces dolorosa, pero también era hermosa, llena de momentos robados y alegrías inesperadas. Catalina había llegado a esta mansión con los brazos vacíos y el corazón roto. Ahora tenía una familia, un esposo, 2 niños que la llamaban mamá. No había reemplazado a Joaquín. Ese amor seguiría viviendo en un rincón sagrado de su corazón.
pero había aprendido que el corazón humano es infinitamente expandible, que siempre hay espacio para más amor si estás dispuesto a abrirte a él. Y mientras Rodrigo la besaba bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, Catalina supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo. No como empleada, no como sustituta, no como segunda opción, sino como Catalina Montes de Santibáñez. Esposa, madre, sobreviviente, luchadora, completa. 6 meses después de la boda, Catalina descubrió que estaba embarazada. Esta vez no hubo miedo, no hubo dudas. Solo alegría compartida mientras Rodrigo la giraba en círculos en la cocina, riendo como niños. Sebastián y Valentina, ahora con casi 2 años, aplaudían sin entender realmente, pero contagiados por la felicidad de sus padres. ¿Un hermanito o hermanita?, preguntó Rodrigo, con las manos en el vientre todavía plano de Catalina. Lo que sea está bien, respondió ella, mientras estemos juntos. Y estaban juntos, a través de todo, a través de las visitas supervisadas con Damaris, que lentamente se volvieron más naturales, a través de los primeros pasos de los gemelos, sus primeras palabras completas, sus primeras peleas de hermanos, a través de las noches sin dormir y las mañanas caóticas, a través de todo, estaban juntos. La vida les había arrebatado mucho a ambos, pero también les había dado segundas oportunidades disfrazadas de tragedias, amor escondido en los lugares más inesperados, y la lección más importante de todas, que del dolor más profundo puede nacer la alegría más grande, que las familias se construyen con amor, no solo con sangre, y que a veces las personas rotas son las únicas lo suficientemente valientes para amarse completamente, grietas y todo. En una caja especial en el armario, Catalina guardaba 2 fotografías. Una de Joaquín, su primer amor, su primer hijo, su primer dolor. Otra de su nueva familia, Rodrigo, Sebastián, Valentina y pronto un nuevo bebé. No eran opuestos, no eran reemplazos, eran capítulos de la misma historia. Una historia sobre una mujer que aprendió que el corazón humano no se agota con el amor, sino que se expande, que dar no te vacía, te llena. Y mientras mecía a los gemelos para dormir esa noche, con su vientre creciendo con nueva vida y su esposo esperándola en la habitación, Catalina finalmente entendió lo que significaba estar completa. No significaba no tener cicatrices. Significaba llevarlas con orgullo y seguir amando de todas formas. Y eso, al final, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Fin.